¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es el canal de la comunidad de la Nueva Patria. Como todos los días, ya de hace unos días para acá, bueno, ya estamos de regreso, ya estamos reactivando el canal de la Nueva Patria. Aún todavía en el tema de la organización de la radio y del portal, pero ahí vamos poco a poco. Les recuerdo que debajo del video les voy a dejar los datos, cómo pueden acceder, dónde pueden escucharnos, cómo pueden acceder a los grupos y sobre todo para que disfruten nuestra programación. Hay muchas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero tenemos una programación en vivo todos los días a partir de las 7 de la noche. Ahorita estamos haciendo un pequeño reacomodo de los programas y de los horarios, pero sin olvidar, por supuesto, que nuestro objetivo es el tema político, de la política de toda Latinoamérica, por supuesto, y los fines de semana vamos a darle un poquito de entrada al tema del entretenimiento. Así que, pues espero seguir contando con su preferencia, que vengan aquí también al canal de YouTube a opinar, a dejar sus comentarios sobre la situación que están viviendo nuestros países. Y en este caso, bueno, tenemos con nosotros a un amigo de la Nueva Patria, ya de mucho tiempo, al doctor Carlos Rivas Dávila. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, amigo Jorge Estrada. Nuevamente nos reencontramos para conversar sobre todo temas tan interesantes como el que sabes formular a través de las preguntas y de este medio digital, que es ya la nueva etapa de la modernidad con la que tenemos que estar acostumbrados a convivir. Exactamente, así es. Bueno, pero este es un medio, yo creo que ha sido el pretexto para podernos acercar, aunque sea virtualmente, pero para poder acercar a todos nuestros amigos de toda Latinoamérica y otros países de Europa que comparten con nosotros esta visión de una gran patria, de una gran hermandad. Y pues agradecido primero que esté con nosotros nuevamente, bienvenido, como siempre, esta es su casa. ¿Y qué le parece, doctor, si empezamos un poquito a revisar cómo van las cosas en Perú con respecto, primero, de la pandemia, por supuesto, porque esto tiene mella en el tema económico, pero de unos meses para acá también hemos notado, por ejemplo, desde la destitución de Vizcarra, obviamente por su negligencia incluso para tratar el tema de la pandemia y otros cosillas que había por ahí y que finalmente fue destituido, y luego entra un suplente que ahorita se me va el nombre, usted me podrá citar a los otros dos suplentes. ¿Cómo está ahorita el tema de la pandemia, doctor Rivas? Bueno, en realidad es una pregunta muy interesante porque es la preocupación que tiene el pueblo peruano en su conjunto para poder superar esta segunda ola que se ha venido recrudeciendo en muchos países y particularmente en nuestra patria, sobre todo porque no solamente ya tenemos un año el día de ayer de haber cumplido la etapa del confinamiento y la presencia de este virus que ha destruido muchas vidas humanas, sino también las acciones y las políticas de carácter sanitario que permitan justamente superar esta situación tan crítica, sobre todo en la parte de las plantas de oxígeno, de camas UCI, para cuidados intensivos, las medicinas, etcétera, y sobre todo la vacuna, ¿no? Que lamentablemente no estamos a la altura de otros países, incluso vecinos, que han acelerado y ya tienen varios millones de conciudadanos que han avanzado y nosotros todavía no nos acercamos al 500.000. Entonces esta situación realmente es muy preocupante, los diferentes estratos de la sociedad peruana, y como me había mencionado, claro, teníamos el caso de la administración que se inició con esto de la pandemia con el expresidente Martín Vizcarra, sucedió por breves días Manuel Merino, presidente del Congreso, y luego a su renuncia ingresó el presidente Francisco Sagasti, que es actualmente el presidente de transición. Entonces, este es el tema en síntesis de lo que estamos nosotros viviendo en el tema sanitario y sobre todo
la perspectiva de lo que se viene más adelante, porque va a afectar indudablemente no solamente el tema del deterioro de la salud de los peruanos, sino sobre todo va a afectar el desarrollo económico, que es fundamental sobre todo para volver a recuperar toda la situación que hemos venido perdiendo en los últimos tiempos, ¿no? Claro, y sin abandonar el tema de la pandemia, el Estado, es decir, el gobierno peruano, tuvo la capacidad para solventar el número de contagios, las hospitalizaciones, el suministro de oxígeno, o hubo realmente una negligencia de parte del sector de salud en Perú. Bueno, quizás no se aplicaron las medidas más adecuadas, sobre todo teniendo en cuenta ya casi un año que ha pasado de esta situación, para poder prever. Hasta ahora estamos importando, por ejemplo, oxígeno de Chile. Tenemos una situación limitada en la presencia de las vacunas, porque los contratos que se hicieron con los laboratorios chinos, que han sido bastante onerosos porque somos los más caros y con un grado de efectividad que no alcanza el 80% frente a otras que tienen menor costo, laboratorios en el mundo, Estados Unidos, de Rusia, etcétera, y que indudablemente su efectividad es mucho mayor. Sin embargo, ya se ha venido superando esta etapa. Estamos confiados en que, bueno, podamos tener la dotación. No olvidemos que aquí tenemos 33 millones de peruanos, la población total en general. Indudablemente, pues en primera línea están los médicos, las enfermeras, la gente que está en contacto directo en los centros hospitalarios, pero al mismo tiempo también, como son 2 dosis, generalmente hay que duplicar la cantidad de vacunas, y además los procesos tienen que ser mucho más acelerados. Estamos viendo, por ejemplo, cómo en Estados Unidos, sobre todo, tenemos la atención de quienes van a vacunarse las 24 horas del día, no se interrumpe la atención, no es empezamos 8 de la mañana y terminamos 6 de la tarde, no. Aquí es una situación de emergencia y necesitamos llegar a mayor cantidad de la población en los tiempos más breves, por supuesto con las dotaciones, y además tenemos algunas dificultades, sobre todo en las zonas alejadas de la capital de la República, en la parte de sierra y zona de selva que tiene el Perú, donde no hay las condiciones, sobre todo para el almacenaje de estas vacunas, que tienen un alto porcentaje de refrigeración. Entonces ahí también hay algunos limitantes, pero de todas maneras consideramos de que acá estamos todos preocupados para que esto en el más breve corto pueda ser atendido a nuestra población, y al mismo tiempo las medidas de carácter sanitario, que deben ser de aspecto integral, que implique no solamente la atención médica, sino también las otras enfermedades complementarias, porque generalmente se recibe, tiene COVID o está con COVID, si entra al centro hospitalario, es otra enfermedad y se queda, entonces se va postergando. Y cuántas pacientes que tienen ya que necesidad de intervenciones quirúrgicas programadas de otras enfermedades, tienen que poner su propia situación, y esto agrava la salud de nuestra población. Entonces creo que amerita, y ojalá que estamos próximos pues a un cambio de gobierno, en próximas elecciones el 11 de abril, podamos ya tener una previsión mucho mayor en donde estén unidos no solamente el gobierno en su responsabilidad de conducir al Estado peruano y luchar con políticas adecuadas en el tema de salud, sino también la participación del sector privado, del sector laboral, porque aquí tenemos que estar todos unidos. No es cuestión de exclusiones de ninguna clase, ni de color político ni religioso. Acá todos tenemos que luchar por la vida, por la salud, y esa es la única garantía para poder levantar justamente la situación precaria que está pasando el pueblo peruano en el tema económico. Sí, por supuesto. Y con respecto de este confinamiento, y que ya, bueno, se presentó esta segunda ola, ¿el gobierno tomó alguna medida, sobre todo con la población más vulnerable económicamente, si se vieron afectados, por ejemplo, por contagio, si
gobierno tomó alguna medida para ayudar, no sé si se proveyó de alguna despensa o algún apoyo económico. Bueno, se siguen manteniendo políticas asistencialistas, ¿no? Esto es una autocrítica, porque no es una cosa que solamente que lo podamos saber nosotros los peruanos, sino que en realidad lo que interesa no solamente es dar paliativos, como el viejo adagio chino que decía, pues, no me des pescado para comer hoy día, enséñame a pescar y comeré toda la vida. Por supuesto. Entonces, necesitamos justamente programas de reactivación de la economía que apoya a la pequeña, mediana empresa, a los emprendedores, que son los que más necesitan, que si bien se está atendiendo, pero con cantidades muy pequeñas frente a la primera etapa que se otorgó créditos con un programa de Reactiva Perú, y que fue generalmente a los grupos empresariales más poderosos del país, que recibían el equivalente aquí en nuestra moneda nacional, 10 millones de soles, frente pues a 3.000, 4.000 soles, que es una cosa insignificante. Entonces, yo creo que esto tiene que modificarse, tiene que replantearse, porque en realidad los que tienen pueden mantenerse y salvar sus vidas, pero acá no solamente es la vida, sino también las futuras generaciones y la reactivación de la economía, que es fundamental para volver a ocupar y tener un crecimiento económico sostenido, como ha sido hasta el año 2019. El Perú ha mantenido un crecimiento en América Latina y sobre todo en América del Sur, una situación expectante que nos ha permitido justamente cubrir esta etapa, pero no podemos continuar bajo las mismas características, sino también elaborar un plan de reactivación de la economía y un plan de desarrollo de mediano y largo plazo. La reactivación es para lo más inmediato, corto plazo, lo que se tiene que hacer de manera rápida, pero lo otro es prever también las grandes inversiones en diferentes rubros, tanto en la minería, porque Perú es un país minero, en lo que significa también las obras de infraestructura vial, etcétera, y los pequeños proyectos que son fundamentales, como señalaba, de apoyo a la pequeña, la mediana empresa, y sobre todo a generar puestos de trabajo, que es lo fundamental en estos momentos. Sí, por supuesto. Y en este sentido, ¿cuál fue el endeudamiento de Perú, de la población peruana, a esta ayuda que se le otorgó al empresariado? Es decir, ¿se recurrió al Fondo Monetario Internacional para poder subsanar esta falta? Bueno, sí, efectivamente hemos tenido un endeudamiento bastante significativo, que no solamente ha significado en la emisión de bonos soberanos, sino también el endeudamiento más alto que se ha podido producir en los últimos tiempos y en la historia de muchos de nuestros países, porque el Perú es endeudado. En 100 años tenemos que pagar una deuda hasta el año 2121 por cerca de 4.000 millones de dólares. Entonces, estamos hipotecando las nuevas y futuras generaciones de nuestro país. Esto significa que nosotros pues tengamos que manejar con mucho cuidado, porque ya se ven las carencias para poder afrontar justamente esta nueva etapa de los retos económicos que se está presentando justo con la pandemia y la presencia del COVID-19. Sí, correcto. Estamos a las puertas de las elecciones en Perú el próximo 11 de abril. ¿Qué cambios se espera que sucedan con respecto de este cambio de gobierno que se va a dar? ¿Por quién hay que apostar? ¿Cuáles son las opciones? Si me permite, estaba viendo la encuesta CID Perú, el de la intención de votos. Rafael López Aliaga tiene el 12%, George Forsyth 8.6%, Keiko Fujimori 8.6%, Hernando de Soto el 8%, Johnny Lescano el 7.1%, Daniel Urresti el 5.7% y Verónica Mendoza el 5.1%. ¿Cuál es el pronóstico desde su óptica, doctor, para estas próximas elecciones? Digo, de alguna manera en las encuestas dan un panorama, pero también hay un sector de la población en Perú que está indeciso. Este voto indeciso al final podrá influir
en el triunfo de, no sé, puede ser de Rafael López Aliaga. ¿Usted qué opina? Bueno, indudablemente toda encuesta, como nosotros conocemos, es la foto del momento, es la situación actual que refleja la intención de voto de algunos sectores poblacionales que apoya tal o cual candidato, en primer lugar. En segundo lugar, de acuerdo con las tendencias como se está viendo, hay dos explicaciones que formular. En principio, ninguno de los candidatos de los 18 que son muy numerosos aquí en el país, en Perú, van a llegar a ganar en primera vuelta. Claro. Es más que seguro que sean dos candidatos que entren a una segunda votación para elegir el presidente de la República. O sea, el 11 de abril se definirá entre los de mayor alta votación. En tercer lugar, de acuerdo con la tendencia que se está señalando de estas encuestas, tenemos que por partidos políticos en el Congreso de la República, ninguna de las fuerzas que están participando de las organizaciones van a tener una mayoría absoluta para poder ser un buen soporte al gobierno que salga elegido, a diferencia de lo que ocurrió en la última elección con Fuerza Popular, que tuvo 72 votos de los 130, pero después fue disminuyendo, se fue fraccionando, etcétera. Y en el último congreso, pues, nadie tiene una mayoría absoluta, y esta parece que va a ser la tendencia para los próximos 5 años que vienen, ¿no? Y indudablemente esta situación también está configurándose en lo que se refiere a lo que acaba de mencionar de la intención de voto. Generalmente, con este problema de la pandemia, con el problema económico, con esta situación, la gente está más preocupada por buscar la fuente de ingreso, el empleo, etcétera, frente al deterioro de su economía, más que la situación política. Por eso que consideramos que en los últimos 10 días, la última semana, la tendencia de ahora, que son como 21% que no ha decidido todavía su voto, por qué candidato respaldará o votará, entonces se va a decidir en los últimos días. Entonces, más o menos es la situación que se observa al momento. Sí. Aquí hay algo muy curioso. Está postulándose Keiko Fujimori, está también para otro cargo Carlos Vizcarra. ¿Qué opina de estas candidaturas? Cada uno en diferente rango, pero ¿qué opina sobre esto? De hecho, adelante. En el caso de la candidata de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, indudablemente tiene un bolsón duro, diríamos así, ya de un electorado que votan por ellos. Pero en esta situación, y viendo las perspectivas y el esclarecimiento ahora de todas las denuncias que se han venido haciendo en los últimos tiempos, consideramos de que va a ser muy difícil que pueda lograr la presidencia de la República. Esa es una opinión personal, que bueno, de acuerdo como está el panorama en estos momentos en el país. En cuanto al expresidente Vizcarra, sí es muy lamentable, porque ahí hemos visto, y a través de las noticias internacionales ustedes se habrán podido enterar de la serie de denuncias, incluso en esto de las vacunaciones, como un sector privilegiado de ellos y sus amigos y el entorno de poder, mientras los médicos y otros no podían tener acceso. Claro. Pero no solo eso, el día de hoy, por ejemplo, se estaba viendo algunas denuncias que significaban un pedido de Fiscalía de la Nación para que pueda tener una detención de carácter domiciliario por 36 meses. Esto significa, pues, que lo privarían de la libertad, y lamentablemente este es un hecho que nosotros realmente nos preocupa muchísimo, porque como en otros países el presidente de la República termina su mandato y se va a su casa, aquí el presidente de la República termina su mandato y en este caso no terminó su mandato, sino que puede ir a la cárcel. Entonces realmente hay mucha pérdida de valores, una situación que implica no solamente hacer un análisis de lo que está ocurriendo en la sociedad peruana, en los partidos políticos, y la verdad que esto tiene que ver mucho con el futuro de nuestra patria, con
el gobierno, con la conducción del Estado. No olvidemos que el 28 de julio, que es el aniversario nacional en Perú, celebramos al mismo tiempo 200 años de la independencia de Perú del coloniaje español. Entonces, nos coge el bicentenario en una situación muy difícil, donde muy poco hemos avanzado, y como decimos los economistas y muchos analistas políticos, acá no solamente tenemos el virus del COVID-19, sino también tenemos el otro virus, que es el de la corrupción. El de la corrupción. Daño a nuestros países en todos los niveles, ¿no? Asociado con el narcotráfico, con el lavado de activos, etcétera, que lamentablemente son las lacras que tenemos que derrotar, y que las nuevas generaciones que vengan tras de los que ya cumplimos una etapa de gobierno o en alguna función pública, sean los que vuelvan a retomar esas banderas libertarias de justicia social y de lucha, justamente porque lo más lo necesitan, que es la tarea de las nuevas promociones que surjan en nuestro país. Por eso que, si bien vemos con expectativa los candidatos al gobierno por 5 años, no nos ilusiona demasiado mientras no cambiemos las estructuras desde que se sustentan en la propia educación. Mientras no cambie ese chip, lamentablemente vamos a seguir con estas lamentaciones que no queremos que se repita por más tiempo, por lo menos en nuestra patria en Perú. Por supuesto, fíjese que hace un momento estaba precisamente transmitiendo sobre el neoliberalismo, y bueno, esta es la flor que echó el neoliberalismo, la corrupción. Entonces esto tiene que ser desterrado desde, como usted dice, ¿no?, desde la educación, los más pequeños, desterrar toda esa idea que propone el neoliberalismo. Doctor, ya para cerrar, me gustaría que nos diera un panorama general sobre los próximos pasos en la economía y las asignaturas que quedan pendientes del próximo gobierno. Bueno, dentro de este comentario que estaba haciendo y de análisis en la entrevista que nos está formulando, tenemos varios aspectos que también no dejar de mencionar. Lo hemos tratado, el tema sanitario, la política sanitaria, el tema económico, la situación política, pero hay un tema fundamental que está asociado justamente a estos los valores, la educación. Exacto. La educación ha sufrido un fuerte impacto también con la pandemia, porque no solamente es la carencia, y no teníamos los profesores que tengan toda la capacitación del uso de las plataformas digitales, claro, los propios estudiantes sin las tablets, las computadoras, la modernidad que no llega, tenemos limitaciones en la fibra óptica, y eso limita también, sobre todo en las zonas rurales y del campesinado y las zonas de selva, para poder tener acceso, y sobre todo continuar con una política que nosotros estábamos señalando de mejoramiento de la calidad en la educación peruana y latinoamericana, para poder competir sobre todo frente al resto del mundo en el desarrollo científico y tecnológico, y no sigamos siendo países exportadores de materia prima, países que vendemos nuestros productos y vienen con la transformación de la industrialización y de la tecnología a precios más caros, y siempre nosotros dependientes de ese tipo de economías. ¿Por qué no iniciamos esta competencia? Y también dentro de eso juega un papel importante la Alianza del Pacífico, donde está México, Chile, Colombia y Perú, porque esa es otra forma también de buscar la integración y de unir estas economías para impulsar un crecimiento más sostenido y poder competir en mejores condiciones y ventajas con los países de Europa y del Asia, sobre todo Estados Unidos y el mercado chino, porque son fundamentalmente donde se orientan nuestras economías, básicamente, y conjuntamente con eso también el desarrollo del turismo, que ha sido muy golpeado, el turismo externo como el interno en nuestro país. Hay muchas tareas por realizar, y como señalaba, nosotros aquí tenemos un componente que, bueno, en otros países no existe, que se llama el Acuerdo Nacional, donde están representadas las fuerzas políticas, donde están representadas las entidades empresariales,
el gobierno y los trabajadores. Esto creemos que tiene que dar una fuerza de unidad nacional. Claro. No va a ser cualquiera de los candidatos que estén ahora en la competencia electoral el que va a cambiar las cosas. Si no nos unimos todos los peruanos y los ciudadanos para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país, lamentablemente no tendremos garantizado un buen futuro. Yo creo que aquí todos unidos podemos lograr y vencer justamente no solamente la pandemia del COVID-19, sino también vencer los otros vicios que corroen y destruyen a nuestra sociedad. Es correcto, doctor. Me gustaría invitarlo próximamente, obviamente antes del Día de las Elecciones, para extendernos un poquito más ya en un programa en vivo, porque esta entrevista, bueno, tienen que saberlo, es grabada por cuestiones técnicas, pero digo, el doctor Rivas nos ha acompañado en algunas otras ocasiones en pláticas en vivo. Me gustaría, y me voy a comprometer aquí, doctor, para que próximamente, yo creo que la próxima semana, esté con nosotros en directo en La Nueva Patria. ¿Le parece bien? Muchas gracias, María. Yo muy reconocido y le agradezco la invitación para poder, en este programa tan importante de La Nueva Patria, poder dialogar en vivo y en directo, como decimos acá en Perú, tratando justamente los temas políticos que se nos aproximan ya en víspera casi de las elecciones en Perú. Es correcto. Pues le agradezco muchísimo, de verdad, fue un placer, aunque sea esta entrevista un poquito corta por cuestiones de tiempo, por supuesto, por cuestiones técnicas, pero esperemos que en la próxima, yo sí, lo concertamos para ver si en la próxima semana, y con gusto ahí nos podemos extender el tiempo que sea necesario. Sí, le agradezco mucho, les agradezco a todos también. ¿Quiere cerrar algo en particular, doctor? Bueno, nuevamente agradecer esta hermandad peruano-mexicana a través de dos personas que estamos justamente contribuyendo no solamente a conocer un poco más nuestra realidad, sino para hermanar esfuerzos justamente en busca de un mejoramiento y el bienestar de nuestras poblaciones con crecimiento, desarrollo y sobre todo con justicia social para toda la población, que es la que más necesita. Encantados de la vida, doctor. Pues muy esto, bien, gracias a usted. Pues esta es La Nueva Patria, yo soy Jorge Estrada, el doctor Carlos Rivas Dávila, desde Perú, informándonos acerca de la situación actual y sobre todo las próximas elecciones el próximo 11 de abril. Así que estén muy atentos o atentas y vengan con nosotros. Que tengan muy buena noche, nos vemos en la próxima. Buenas noches y gracias, Jorge, por esta entrevista. Muy amable. Gracias a usted. Hasta pronto. Thank you.